Listo, fíjate, hay dos cosas interesantes. Una, cuando se hizo la designación de Escobar Salón para la fiscalía, que fue en los inicios del gobierno de Pérez, David Morales Bello le advirtió de la eventualidad del peligro de una designación como esa. Eso es público y notorio. La advertencia que hizo David, que después se conoció públicamente en la calle. Pero había alguna gente allí que ya estaban pues en la idea de que no, había que ser amplio y que Escobar de alguna manera había sido alguna vez amigo del partido. De hecho, él fue senador una vez en las listas del partido, era un hombre vinculado con URD. Pero bueno, ya conocemos también esa parte de la historia. Designado fiscal, él se dedicó de una manera como buen orfebre a construir esta cosa de la que él después fue protagonista, como fue el falso juicio. Falso juicio porque así lo demostró el doctor Alberto Arteaga, que sin duda dejó la evidencia de que es un juicio que no tenía razón de ser ni tenía asidero a ningún tipo. Luego entonces, como me hace la pregunta a mí, ¿cuándo yo pude advertir eso? Y ya yo te hablé de que yo lo vi más o menos claro en los predios del intento de golpe de Chávez. Esa semana en que Chávez dio el golpe de Estado, o intentó el golpe de Estado, el CEN del partido se reunió de emergencia de manera permanente en la Casona. En la Casona hay un gran salón allá, una biblioteca donde los presidentes reunían su consejo de ministros en la eventualidad en que se reunían allí en ese sitio, que también era un sitio de gobierno, por supuesto. Y se estaba discutiendo en una de esas reuniones, ya yo era miembro de ese CEN, se estaba discutiendo en una de esas reuniones si Pérez debería ir o no a presentar su mensaje anual al Congreso. Porque el ambiente en la calle, teóricamente, era un ambiente desfavorable. Aquí sabemos que, aunque la gente no se tiró a la calle a respaldar ese intento de golpe de Chávez, no podemos desconocer que en el estado de ánimo de la opinión pública, ese golpe tuvo una cierta popularidad. No tuvo respaldos, digamos, efectivos, pero sí tuvo simpatía, por decirlo de alguna manera. En una de esas reuniones, yo escucho cuando varios miembros del CEN, entre ellos Alfaro, estaban urdiendo la decisión de aprobar en el CEN que Pérez no fuese al Congreso. Yo escuché el rum rum cuando pasé por el lado de ese grupo que estaban armando la conjura y llamé a Pérez y le dije, presidente, quiero plantearle algo pero personal, pero vamos a hablar allá atrás, en la parte de atrás donde servían el café. Y le dije, mire, yo acabo de escuchar esto. Aquí están tratando de impedir que usted vaya al Congreso. A mí me parece que sería un error que usted no vaya a dar su mensaje porque eso sería una pésima señal de debilidad frente a los hechos que están ocurriendo en el país. Ya usted derrotó ese golpe o esa intentona de golpe. Ahora le falta políticamente reafirmarse en el liderazgo que usted obviamente tiene como presidente de la República. Yo le sugiero que vaya. Y si usted toma la decisión de ir, yo me comprometo a movilizar a nuestra gente para que tengamos en ese evento del Congreso un buen respaldo en las calles. Bueno, él lo pensó un rato y a los 5 minutos me llamó otra vez y me dijo, mire, usted me garantiza, le dije, yo se lo garantizo. ¿Y qué necesita? Le dije, lo único que necesito son tickets del metro. Más nada. Tickets del metro. Entonces él salió a la reunión y le dijo a los del CEN, miren, le quiero informar que he tomado la decisión de ir a presentar mi mensaje al Congreso. Y se paró y salió. Ahí dijo eso. Entonces me pidió que me fuera a reunir con Carratú, que era el jefe de la Casa Militar. Y yo me fui, por cierto, convoqué a Freddy Lepage, recordarás a Freddy, que a la sazón, al igual que yo, él era secretario general del partido de Miranda. Entonces nos fuimos a Miraflores y yo me llevé un plan que elaboré de cómo íbamos a movilizar a la gente para respaldar a Pérez en el acto del Congreso. Bueno, eso es un detalle que lo podría contar en otra eventualidad. Pero en todo caso, en esa conversación y después del evento del Congreso, que tuvimos la oportunidad de conversar nuevamente con Carlos Andrés, varios, no solamente yo, sino varios de nosotros, volvimos a comentar el hecho del por qué se tomó la decisión de ir al Congreso. Entonces él explicó lo que yo hice. Bueno, yo partí de una sugerencia que me hizo Johan, en este sentido así asado, y entonces allí comentamos varios que evidentemente ese era el germen de la conspiración que ya se estaba montando dentro del partido
para intentar cerrarle el paso a él como líder fundamental que ya era, pues como presidente, y que lo sería, y que lo seguiría haciendo después de dejar de ser presidente también. Entonces, bueno, podría decir que ese es el momento en que nosotros advertimos ya los peligros que se venían, porque posteriormente se desencadenaron los hechos que ya conocemos, que no tardaron mucho tampoco, porque la intentona fue en 92 y todos estos hechos se desencadenaron a finales del 92 y hacia el año 93. Ya luego a ti te corresponde entonces entrar en el Congreso en las siguientes elecciones. Sin embargo, se entiende que el ánimo que puede haber quedado, ¿no?, en el sector más cercano a Carlos Andrés Pérez en el partido no debe haber sido no debe haber estado muy arriba, pues le habían destituido, le habían dado doble golpe de Estado y al final destituyeron a Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo fue ese periodo? Porque inclusive Carlos Andrés luego termina preso, ¿no? También, que termina siendo entonces una cosa como más dolorosa aún. Sí. Bueno, ese fue un periodo muy duro porque internamente eh, nosotros, aunque logramos de una manera muy amplia y con un respaldo realmente muy contundente la candidatura de Claudio en el 93, que no tuvo la suerte de llegar, pues, por la misma suerte que Gonzalo Barrios y que Pillarúa, que fueron candidatos del partido que no lograron la presidencia. Bueno, pues yo creo que a Claudio le tocó el peor momento histórico de ADN. Ese fue el año de los dos golpes de Estado, los dos expresidentes enjuiciados, eh, una cantidad de vicisitudes, se había producido lo del Caracazo, ya la opinión pública era realmente muy adversa a lo que era la continuidad de Acción Democrática en el poder. Entonces se veía como una cosa muy anormal que Acción Democrática, en medio de tantas cosas que habían ocurrido, nuevamente un hombre ya volviera a ganar la presidencia. Pues, pareció como normal que Caldera, con todo lo que conocemos que fue esa historia, ese periplo que hizo para ser candidato nuevamente, ganar. Bueno, ganó Caldera y Claudio, los primeros meses del año siguiente, en una decisión que hoy mucha gente todavía cuestiona por la forma como se tomó, anuncia que va a competir por la Secretaría General con Alfaro. Cuando lo natural hubiese sido que se reeditara la pelea anterior de Héctor Alonso, que fue el gran capitán, digamos, de esa tendencia que se construyó, que tú mencionaste hace rato, que fue calificada como la renovación. Porque eso era la renovación de la dirección política del partido. Bueno, ese anuncio de Claudio no tuvo suerte. En el partido se produjo prácticamente una suerte de vacío, con la suerte que corrió Pérez, la suerte de la derrota de Claudio, y él después tomó la decisión de irse del país. Y se fue de una manera también muy atropellada, sin que eso tuviera que ver con un acuerdo con la gente, pues que conformaron sus bases de apoyo. Y digamos que ese barco quedó aquí a la deriva. En ese interín es cuando yo cumplo los 3 años de mi periodo como secretario general, y hacia el año finales del 94, 95, yo le planteo a Alfaro, bueno, mi decisión de, mire, ya yo cumplí mis 3 años aquí, yo veo que usted no quiere hacer elecciones, y como yo he estado toda la vida en contra de esa cosa de que la gente llega a los cargos y se quiere quedar ahí toda la vida, y usted no va a hacer elecciones aquí, entonces yo quiero, bueno, que hagamos aquí algún movimiento, porque yo necesito entregar esa Secretaría General, yo no quiero seguir ahí. Bueno, entonces hicimos un acuerdo que después él lo violentó, lo rompió, y al año 96, cuando nos preparábamos para ir nuevamente a la eventualidad de una elección interna, para apoyar nuevamente a Héctor Alonso, se produce entonces la expulsión nuestra del partido. El 15 de enero del año 96, ni siquiera habían comenzado las actividades normales en el país, reunieron un CEN y en una maniobra para la cual se prestaron algunos amigos nuestros, nos expulsaron del partido. Bueno, ahí comenzamos a vivir ese periplo. Mi primera decisión era renunciar a mi posición en el Congreso, pero entonces en un pasillo me recuerdo que me llamó Paciano Padrón, que había tenido también un conflicto en Copey. Me dijo, mira, ¿tú qué te vas al Congreso? Le dije, chico, yo estoy aquí como una veleta solo, por aquí en estos pasillos ya no estoy en el partido. No, pero yo te quiero proponer que armemos una fracción. Una fracción, Paciano, ¿cómo que estás soñando? Le dije, no, déjame explicarte. Es Paciano, que era un veterano de ese Congreso, tenía varios periodos allí, me dijo, vamos a constituir una nueva fracción política.
Estoy yo y tengo a Luis Rosendo Hernández, que era el presidente de COPEI en Aragua, que lo habían expulsado también porque era seguidor de él. Y tú estás tú y tienes Héctor Alonso. Vamos a fundar una fracción. Con 4 podemos fundar una fracción. Bueno, total que yo lo pensé y dije, bueno, la verdad es que esto no tiene, tiene como sentido la cosa. Entonces, bueno, para hacer el cuento largo corto, armamos una fracción de 4 que la denominamos Independientes por Venezuela, donde Luis Rosendo Hernández era el jefe y yo el adjunto. Y los miembros eran Héctor Alonso y Paciano Padrón. Bueno, y con esa fracción pedimos nuestra silla en la comisión de mesa del Congreso y nos la tuvieron que dar. Bueno, ahí hicimos muchas cosas, Daniel. Promovimos debates, promovimos proyectos de leyes y fuimos a eventos internacionales del Congreso. Y esa fracción se convirtió en el reducto de muchos diputados que eran expulsados o se iban de sus partidos, quedaban en el aire y entonces iban a parar a esa fracción que era de verdad una fracción parlamentaria porque no tenía partido político, ¿no? Independiente por Venezuela. Llegamos al punto de tener 17 diputados y 2 senadores. Bueno, el primer año vino la elección de la directiva y esa fracción fue clave para designar al segundo vicepresidente, que era un amigo, no recuerdo ahorita el nombre, que era del MEP, del estado Zulia, y lo nombramos segundo vicepresidente en representación de nuestro grupo. Al año siguiente ya habíamos crecido, entonces pedimos más. Bueno, ahora queremos la primera vicepresidencia. Entonces hubo un debate en la fracción donde competimos Julio Castillo y yo por ese puesto. Y bueno, me derrotó Julio Castillo por un voto en la fracción y entonces él fue el primer vicepresidente en ese periodo. Julio venía de ser también diputado, no recuerdo ahora si del MAS o del Proyecto Venezuela, de una de esas fracciones. Lo cierto es que en ese interín llegamos a las elecciones parlamentarias del 98. Hay un episodio allí que es bien interesante contar aquí. Porque en representación de esa fracción comenzamos, llegó las elecciones del año 98, donde Carlos Andrés Pérez, que ya había cumplido su pena carcelaria en la cárcel y tal, estaba en el Táchira. Carlos Andrés Pérez se inscribe como candidato a senador por el Táchira y por Bolívar. Ese es otro detalle que mucha gente desconoce. Y salió por los 2 estados. Pero como no podía ser senador por los 2, tenía que escoger uno, escogió por supuesto el suyo. Entonces, ese grupo de Carlos Andrés Pérez sacó de senador a Carlos Andrés y sacó 3 diputados. José María Rodríguez por Bolívar, a Pedro II Blanco por Sucre y a otro compañero, William Molina, por el estado Táchira. Y nosotros, Renovación, teníamos Luis Emilio por Miranda y yo. En una maniobra que hizo Timoteo Zambrano, junto con Luis Aquilio Moreno en el Consejo Supremo Electoral, Timoteo estaba en AD y había sido apoyado por aquel partido de Irene, ¿te acuerdas? Lo manejaba, creo que Diego Bautista Urbaneja. Entonces hicieron una maniobra allí, un arreglo con los votos, para que el senador por cociente que le tocaba Renovación, que en este caso iba a ser Manso González, a quien nosotros habíamos postulado por Caracas, lo cambiaron, le correspondía a Rafael Tudela, que habíamos nosotros propuesto por el estado Miranda. Entonces le tumbaron la senaduría a Rafael Tudela para que le cayera Manso González, porque de esa manera salía de manera trampeada Timoteo al Senado por Caracas, por cociente nacional. Bueno, esa fue la realidad. Entonces, una vez que eso ocurrió, yo renuncié, por supuesto, a la fracción de Independiente por Venezuela y constituimos con Luis Emilio y los 3 diputados que sacó Pérez y con él de senador y con Manso y conmigo una fracción para el nuevo Congreso del 98 que se llamó la Fracción Socialdemócrata. Pero en ese año ocurrió algo que también, Daniel, vale la pena recordar, que fue aquel acuerdo famoso político entre Alfaro, jefe político de AD, y Donald Ramírez, donde parece que ellos vieron claro la avalancha que significaba ya lo de Chávez. Y entonces se pusieron de acuerdo para adelantar las elecciones parlamentarias. ¿Recuerdas eso? Bueno, esa fue la elección donde quedamos nosotros como diputados. Bueno, para armar el Consejo Supremo Electoral de ese momento, se estaban entonces las fracciones discutiendo cómo vamos a armar esto. Entonces Luis Emilio y yo éramos todavía la fracción de Renovación, los 2 diputados, y por esa razón teníamos derecho a entrar en esas conversaciones. Pero Alfaro había pedido que no nos dejaran pasar nosotros. Pues no quería que nosotros estuviéramos allí. Entonces un día fueron y se reunieron escondidos arriba en el penthouse en el Hotel Hilton. Alguien nos dio el pitazo y allá nos aparecimos. Cuando Alfaro vio que entramos nosotros, entonces se paró de la silla y se fue. Y detrás de él se fue Henry Ramos.
Bueno, entonces el Congreso lo presidía Cristóbal Fernández de Alós, y recuerdo. No hubo acuerdo. El acuerdo se hizo después. Y en el Congreso nosotros logramos entonces entrar en ese acuerdo y nos tocaba proponer por lo menos a uno de los suplentes. De los 5 principales, uno de los suplentes. Bueno, no teníamos a quién proponer y hicimos una discusión interna de nosotros y terminamos proponiendo el nombre de Andrés Caleca. Andrés, amigo nuestro, pues, trabajó con Sucre Figarela en Guayana, amigo nuestro hace tantos años. Lo llamamos, le decimos que aceptaba y bueno, él aceptó. Entonces, la cuota era que a Renovación, a Luis Emilio a mí nos tocaba proponer el primer suplente. Esto lo estoy contando por las siguientes circunstancias. Es que se designa, se hace el debate en Cámara Conjunta para nombrar el Consejo Supremo Electoral. Y el debate iba a resultar muy largo porque había que votar nombre por nombre. Entonces, me dice Carmelo Lauría, coño, Joan, hay que hacer algo aquí porque este debate va a terminar a las 4 de la mañana. Y yo le digo a Lauría, bueno, yo le quiero hacer una propuesta. Vamos a votar esto por bloque. Como Jesús Pérez, jefe de la causa R, va a proponer a los candidatos que ellos tienen, yo voy a proponerlos del acuerdo de los partidos, que es el que se va a poner, el que tenía la mayoría. Entonces, bueno, que la gente vote por la propuesta de Jesús Pérez y por la propuesta de Johan. Eso, bueno, se acordó a votar así y así se votó. Los que estén de acuerdo con la propuesta, entonces la gente terminó votando Jesús Pérez y Johan Peroso, como si fuéramos nosotros candidatos a integrar el Consejo Supremo. Bueno, se votó y quedó como habíamos arreglado. Resulta que en esos días posteriores le corresponde entonces ir a juramentarse a este señor Justo Pastor Fernández, que fue el propuesto por Pérez, por Alfaro, para presidir el Consejo. Pero el señor, trotando por allá arriba en el Ávila, le dio un infarto y se murió. Bueno, se muere el señor. Pero antes de que eso ocurriera, el día después que se hizo la votación, yo fui en la tarde a la oficina de Cristóbal Fernández y él estaba firmando las credenciales de la gente que habían sido designadas. Yo veo las credenciales, leo las cartas credenciales y le digo a Cristóbal, mira Cristóbal, pero aquí hay un error en esto que tú estás firmando. Le dije, ¿por qué? Bueno, porque tú tienes que firmar estas designaciones de acuerdo a cómo se votó en la Cámara Conjunta. Y tienes que ponerle a los suplentes el lugar donde fueron propuestos. ¿No? Caleca es el primer suplente, el otro es el segundo suplente, el otro es el tercer suplente, para que no haya equívoco. No porque estuviera pensando nada, sino porque era lo correcto. Entonces Cristóbal le dijo a quien le estaba pasando bueno, sí es verdad, Johan tiene razón, rompió las credenciales, que las hagan de nuevo como está diciendo Johan Peroso. Bueno, hicieron las credenciales. ¿Qué pasó con eso? Que cuando se muere Justo Pastor, viene la discusión de quién va a suplir al señor. Y entonces esa discusión la dieron en el propio velorio del muerto. Una cosa descarada. Yo no quise ir porque yo sabía que eso se iba a presentar y dije, bueno, que lo entierren los que lo tienen que enterrar. Pero lo cierto es que pensaban que podían hacer una maniobra, otro arreglo para poner a uno distinto. No, tuvieron que terminar poniendo a Caleca. Que resultó después un acuerdo entre él, Eladio Hernández y Juvencio Pulgar, que eran 3-2, para terminar designándolo a él presidente del Consejo Supremo Electoral. Así fue como llegó Andrés Caleca a la presidencia. Por una cuestión donde obviamente tuvimos que incidir, tuvimos que ver con eso Luis Emilio Rondón y yo. Pero para continuar en el hilo de tu pregunta, la fusión posterior de la renuncia nuestra a esa fracción de Renovación para integrarnos a la fracción socialdemócrata hizo que entonces nos integráramos nuevamente allí con Pérez. Lamentablemente, Carlos Andrés tomó una decisión que en lo personal yo tuve la oportunidad de conversarlo con él y decirle que a mí me parecía un error que él renunciara a su condición de senador para ir a ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Recuerdas ese capítulo también? Porque no era lo mismo lo que había ocurrido para su elección como senador y la manera como estaba planteada la elección de los miembros de esa Asamblea Constituyente, en mi opinión, eso iba a terminar allí en lo que realmente terminó, en una gran maniobra donde con pocos votos, los que estaban en la cresta de la ola en ese momento, que era el chavismo con su partido, el MBR, bueno, se llevaron prácticamente pues, la casi totalidad de esa asamblea. Y ya conocemos también esa historia. Allí Pérez fue derrotado, renunció a su condición de senador, se presentó el candidato, fue derrotado,
y él posteriormente también tomó la decisión ya de irse del país. Bueno, yo diría que ese es el momento de la orfandad total, porque estábamos fuera del partido, ya él no estaba en AD, y fue el momento en que comenzó de manera efectiva el verdadero reinado de Luis Alfaro Serra. Cuando estás en el Congreso, en ese último Congreso, el que se escogió en el 98, viene la avalancha chavista. Y uno de los primeros objetivos fue precisamente, primero, la bicameralidad y luego el Congreso, el Poder Legislativo y sus funciones, que prácticamente arrasaron, el chavismo arrasó con ellos. El gran reclamo que se hace, por supuesto pasado el tiempo, pero en aquel momento también, era que Chávez no tuvo necesidad de cerrar el Congreso, sino que el mismo Congreso casi que se autodisolvió. La mayoría de los parlamentarios, los más notables, pidieron su jubilación y se fueron sin pegar un grito. Y parecía como si el Congreso se había rendido frente al chavismo. Tú que lo viviste allí, ¿cómo lo ves?